Buenos días, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto compartir nuevamente con ustedes. Saludos de parte de la comunidad apologética San Francisco de Encarnación, Paraguay. Mi nombre es Hugo González, laico de la diócesis Nuestra Señora de la Encarnación de Encarnación, Paraguay. A todos los hermanos y hermanas que comparten nuestros videos, que nos acercan sus comentarios, muchísimas gracias. Compartir estos videos también es una forma de evangelizar, y desde la comunidad de nuestros equipos celulares. ¡Qué grande! Es el Señor que nos permite hacer esta tarea también y poder compartir con los hermanos con un solo clic. Imagínense, qué facilidad, cómo nos facilita la evangelización el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, el tema que hoy queremos compartir con ustedes es el criterio de autoridad de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia y dejó un criterio de autoridad a esa iglesia, que nosotros para referirnos, para saber cuál es el criterio de autoridad de esa iglesia, tenemos que referirnos a las Sagradas Escrituras. Muchos hermanos dicen que solamente la Biblia y punto, solamente la Biblia y punto, que no hay más nada fuera de la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros para entender eso tenemos que buscar el criterio de autoridad. Si el criterio de autoridad de la iglesia de mi Señor Jesucristo es la Escritura, no se dice más nada. Nos callamos. Pero si en la Sagrada Escritura dice que el criterio de autoridad no es la Escritura y el criterio de autoridad está en otra parte, entonces sí podemos profundizar y pensar que aquellos que piensan que la Escritura es el único criterio de autoridad están equivocados, confunden a la gente. Vamos a ver. Mis queridos hermanos, hay muchos que dicen que solo la Biblia es norma, doctrina, de fe y conducta. Que solo la Biblia es norma de fe, doctrina y conducta. Entonces, se basan solamente en la Sagrada Escritura y solamente quedan en la Sagrada Escritura, no quedan. No profundiza en otras partes. Hay hermanos que van a estar hablando en este espacio también, por ejemplo, de la sola Biblia, la sola Escritura. Van a estar compartiendo también con ustedes en una profundización un poco más extensa. Lo que hoy queremos compartir con ustedes es el criterio de autoridad. Mi Señor Jesucristo dejó un criterio de autoridad. Primero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro. Porque hay muchos que allá dicen allá afuera que el Señor cuando dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, señalándose a sí mismo, edificó una iglesia. Yo no sé quién fue el testigo que estuvo ahí presente cuando vieron que el Señor se señaló por sí mismo. Cuando sabemos que en el Evangelio de San Juan, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y el Señor mismo le cambia el nombre por Cefas, que significa piedra. Si quieren empezar a discutir qué piedra grande, qué piedra chica, qué la piedrita, qué lo que sea, perfecto, mis queridos hermanos, podemos nosotros encarar el tema de Pedro como piedra en otro video. Lo que hoy nos llama es el criterio de autoridad. Pero esa duda que usted tiene también de que si Pedro chico, piedra chica, que Pedro piedra le quita la autoridad a Cristo piedra angular, le podemos aclarar. Y Pedro no le quita la autoridad a Cristo piedra angular. Eso para que se queden tranquilos y no se confundan, que no es eso lo que nosotros enseñamos. Pedro piedra es una cosa, Cristo piedra angular es otra cosa. Muy bien. El criterio de autoridad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré. Hay un principio de criterio. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, el Señor da una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen. Y cuando está diciendo vayan en el Evangelio de San Marcos 16, 15 al 16, no me está diciendo a mí. Está hablando con sus apóstoles. Le está dando una orden. El jefe le está dando una orden a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo. De ahí que la iglesia tiene que ser universal. Tiene que ser para todo el mundo. Tiene que ser católica. Lo mismo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Vayan por todo el mundo. El Señor le está dando una orden a sus apóstoles.
apóstoles. A sus apóstoles. Vamos a ver. A mí me encanta. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio el poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿A quiénes dio ese poder? A los 12 discípulos, a quienes él hizo apóstoles. A los 12. Y para que no nos quede duda, en el versículo 2 en adelante, él presenta el nombre de los 12 apóstoles, que son los enviados de nuestro Señor Jesucristo. A él les dio el poder. Vuelvo a leer. San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlo y curar toda clase de enfermedades y dolencias. A ellos, a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Ahora podemos seguir profundizando todo lo que ustedes quieran. También quiero compartir con ustedes Lucas capítulo 22. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas capítulo 22. Vamos a ver qué nos dice el escritor sagrado a través del Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 28 al 32. Escuchen, mis queridos hermanos. Ustedes son los que permanecieron conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Está hablando con sus apóstoles. Ahora, mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, yo quiero que escuchen esto. El Señor, este pasaje del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 17 es un pasaje muy importante. Todo el capítulo, les recomiendo que lean todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque este Evangelio, en este capítulo, es una conversación entre la Santísima Trinidad en el seno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad está hablando íntimamente con la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios Hijo le habla a Dios Padre. Y pueden leer desde el versículo 1 del capítulo 17. Pero vamos a ver cómo también el Señor se preocupa por nosotros. Que también nosotros estamos en esta conversación. Como cuando tu hijo se sienta a hablar contigo, o cuando vos te sentás a hablar con tu papá. Nosotros estamos también en esta conversación. Dice: no ruego solamente por estos, no ruega solamente por sus apóstoles, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Nosotros tenemos que creer por la palabra de los apóstoles, no por la palabra de cualquiera, por la palabra de los apóstoles. El Señor está rogando por nosotros para que nosotros creamos en Él por la palabra de los apóstoles. Criterio de autoridad. Criterio de autoridad. ¿Biblia? No. Sí, la Biblia es la revelación escrita de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo lo que está en la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es la pura verdad. Pero el criterio de autoridad, según esa pura verdad, es apostólica. Ahora, él hace un pedido muy especial. Y aquí quiero saber dónde están nuestros hermanos que nos profesan la fe católica. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tiene que haber una unidad para que el mundo crea.
Le pregunto a aquellos mis hermanos de otras denominaciones, cuando de repente saben ustedes que en su misma denominación hay, pero tremendas divisiones. Eso no se da en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, el evangelio que se lee hoy en Paraguay es el mismo evangelio que se lee en China, en Japón, en donde sea. Porque existe esa unidad y todos estamos llamados a ser uno. Y vos también, mi hermano, estás llamado a ser uno. Te esperamos en casa, te esperamos con mucho gusto. Si estabas dudando de tu fe, acércate a tu párroco, compartí con tu párroco, acércate con personas que están vinculadas a la iglesia. Mi querido hermano, sigue este pasaje. En el versículo 22, escuchen lo que dice el Señor y cómo el Señor habla pidiendo por sus apóstoles, por esa primera comunidad. Yo les he dado la gloria que tú me diste. El Señor les dio a esos apóstoles la gloria que el mismo Dios Padre dio a Dios Hijo. Él le transmite a los apóstoles para que sean uno como nosotros somos uno. Yo les he dado a conocer yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. ¿La perfección en dónde está? En la unidad. Y si no estamos unidos, no hay perfección. Ustedes, mis queridos hermanos, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo estás participando de esa denominación donde estás? ¿Hace cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20 años? ¿5? ¿2 años? ¿Esa es la unidad que quiere nuestro Señor Jesucristo? ¿Que todos seamos uno, Padre, como tú estás en mí, yo estoy en ti? Mis queridos hermanos, es para reflexionar, es para profundizar. No es para que nosotros discutamos con nadie, no. Estamos hablando simplemente de lo que dice la Sagrada Escritura. Que la Sagrada Escritura habla de que hay un criterio de autoridad que es apostólico. Y nosotros en la Santa Madre Iglesia Católica sabemos que existe esa sucesión apostólica, sabemos que existe ese depósito de la fe confiado a los apóstoles y que se mantiene viva a través de una sucesión ininterrumpida desde el mismo Señor Jesucristo hasta hoy en la Santa Madre Iglesia Católica. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Estamos abiertos. Puede ser que usted, mi querido hermano que está escuchando y está viendo este video, lo comparta con lo que estamos diciendo, puede profundizar en la Sagrada Escritura, puede hacer sus comentarios, puede escribirnos al privado y nosotros con mil gusto vamos a estar aclarando. Lo que nosotros hacemos en estos videos, para que ustedes vayan entendiendo nada más, es solamente una pequeña introducción de todos los temas que estamos presentando en estos videos. Podemos profundizar y se van a profundizar en los distintos talleres que se van a realizar. El martes también empieza un taller en el San Arnoldo, en la parroquia San Roque González de Santa Cruz. Martes en la parroquia, miércoles en otra comunidad parroquial de la misma parroquia y jueves también en otra comunidad parroquial de la misma parroquia. Y está invitado también, si vos querés llevar talleres de apologética en tu parroquia, mi querido hermano, hable con su párroco. Plantéele a su párroco y estén en contacto con nosotros. Al final del video salen los números de teléfono de contacto. Pueden enviarnos un WhatsApp, nosotros nos comunicamos con ustedes sin ningún problema. Mi querido hermano, quería nada más en este espacio aclararle que el criterio de autoridad de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es apostólico. Eso no queda lugar a duda. Ahora que aquellos quieran, que hay gente que quieran tomar solo la Biblia, bueno, se les respeta, es el pensamiento de ellos, pero sepan que ese no es el criterio de autoridad, la sola Escritura no es el criterio de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y va a estar acá otro hermano compartiendo con ustedes la sola Escritura para que puedan entender un poco más. Y si quieren profundizar más de estos temas, mañana les vuelvo a reiterar, no hoy viernes, a las 19:30 horas en la parroquia San Pedro, apóstol del barrio San Pedro de Encarnación, 19:30 horas. Están todos invitados. Muy bien, será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros.